Placer poder estar en una clase en directo con ustedes. Es de esperar de que sea fructífera y puedan entender algunas cosas que vamos a conversar. Vamos a hablar básicamente de la reflexión de la luz. Y en ese contexto me gustaría que viéramos un poquito el objetivo de la clase, que es conocer la importancia de la reflexión. La ley de reflexión de la luz como propiedad para comprender nuestro medio ambiente, nuestro entorno, diferenciando entre reflexión especular y reflexión difusa. También vamos en esta clase a conocer las características de la imagen de un objeto frente a un espejo plano y a un espejo curvo. Hay dos tipos de espejos curvos, pero aquí vamos a ver solamente uno, ¿ya? No vamos a evaluar en esta clase la refracción, solamente la reflexión, por favor. Menos la difracción, no la hemos visto eso. Así que en ese contexto es bueno partir con el hecho de, tal como dice ahí en la pantalla, algunas apreciaciones con respecto a la reflexión de la luz. ¿Cuál es su importancia? Bueno, si ustedes van a cualquier enciclopedia, diccionario, o lo googlean por ahí, van a encontrar distintos significados para reflexión, porque la reflexión no solamente se usa en física. En física en general, de hecho ustedes la pusieron por ahí en una evaluación anterior, decía que es el fenómeno de cambio en la dirección, o en el sentido de la propagación de una onda, como por ejemplo en este caso la reflexión de la luz. Pero también la reflexión está en el contexto, llamémoslo de filosóficos. Reflexión es el hecho y efecto de considerar algo con detenimiento. Eso es lo que queremos ahora en estos 20, 30, lo que dure esta clase, que puedan considerarlo, lo que vamos a hablar. Yo lo que te voy a comentar, tú me lo vas a reflejar en la evaluación que vas a trabajar al final. También dice que es una advertencia, un comentario o un consejo que pretende influir en alguien. Pretende influir en alguien. En este caso, yo pretendo influir en ustedes para que entiendan bien de qué se trata la reflexión de la luz, desde el punto de vista físico. Así que no está de más considerar que la reflexión desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto?, de las humanidades, es el pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Así que vamos a estar en estos momentos reflexionando, por decirlo así. ¿Qué pasó, Paulino? No, se quedó un audio abierto. Quedó un audio abierto. Bueno, en la primera figura, que de hecho no es necesario que le saquen fotos, va a venir en su guía, aparece que vamos a entender como la ley de reflexión. Dice que cuando un rayo de luz, que vamos a llamar rayo incidente, el que estoy marcando aquí, incide o llega a una superficie plana, como en este caso es un espejo que está en forma horizontal, se va a formar un ángulo con respecto a la normal. ¿Qué vamos a entender por la normal? Es una recta imaginaria, por eso que está en línea punteada, es imaginaria que es perpendicular a la superficie. Entonces aquí se forma un ángulo. Si ustedes ven aquí, este ángulo se llama ángulo de incidencia. Por lo tanto, este rayo incidente se va a reflejar en este punto donde está la normal en un rayo que vamos a llamar, por supuesto, rayo reflejado. Y este rayo reflejado forma el mismo ángulo que el ángulo que formaba el rayo incidente con la normal. En este caso, un ángulo de reflexión. Estos dos ángulos son iguales. Si aquí, por ejemplo, yo mido el ángulo y me di, por decir,
70 grados, este tiene que medir 70 grados. Si este mide 30, este mide 30. Eso es lo que dice la ley de reflexión. No es nada más que eso. Se la voy a leer de nuevo. Cuando un rayo de luz, rayo incidente, incide o llega a una superficie formando un ángulo llamado ángulo de incidencia, este se refleja como un rayo reflejado, evidentemente, ¿no es cierto? Y forma un ángulo con la normal, llamado ángulo de reflexión, que es igual al ángulo incidente. ¿Estamos? Así que no es muy difícil de entender eso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Así que debemos observar que según el tipo de superficie donde llega la luz, existen al menos dos tipos de reflexión. Al menos dos tipos de reflexión. Una, la que vamos a llamar, voy a sacar un poquito el video acá, reflexión especular o regular, que es cuando la luz incide en una superficie lisa o especularmente pulimentada, como por ejemplo un metal, ¿no es cierto?, pulido, un vidrio, aguas quietas, como está aquí en la figura del paisaje, o simplemente un espejo, como el que tú te miras todos los días cuando te levantas después de despertar. Esa es la reflexión especular. En el fondo es cuando la luz incide en una superficie lisa o especularmente pulimentada. Aquí los rayos que inciden, ¿no es cierto?, en forma paralela, también se reflejan todos los rayos en forma paralela. Por lo tanto, si yo estoy en un lago con aguas quietas y cristalinas, si estoy frente a un paisaje tan bonito como esto, ¿no es cierto?, un volcán, una montaña, lo que sea, en el lago se refleja exactamente la misma figura, no se distorsiona. Ahora, obviamente que si las aguas no están quietas, hay viento, ¿no es cierto?, hay movimiento en las aguas, yo no voy a ver la imagen, porque se va a distorsionar, se van a distorsionar los rayos reflejados. Bueno, la segunda forma que tenemos de reflexión se llama reflexión difusa. En esta reflexión difusa o irregular, ¿te fijas? Tú ves que aquí los rayos en forma paralela, no todos se reflejan en forma paralela, ya se reflejan en distintas direcciones, porque esta superficie no es lisa, no es pulimentada, no es como un espejo, no es como un vidrio. Te fijas acá al lado izquierdo hay una figura irregular. Entonces dice que es cuando la luz incide en una superficie difusa, opaca, o irregular, o porosa. ¿Como cuál, por ejemplo? Una madera, género, paño o tela, por ejemplo, las cortinas de tu casa o en la sala. Los rayos incidentes paralelos entre sí se reflejan en direcciones distintas, según la normal del punto de incidencia. Entonces, por ejemplo, este rayo que está aquí mostrando, ahí está el punto y ahí estaría la normal, ¿no es cierto? Se refleja para allá. Pero aquí tengo otro que llega hasta aquí en este bordecito y no se refleja para acá, se refleja en otra dirección. Así que es gracias a este tipo de reflexión difusa que nosotros podemos observar y reconocer mejor nuestro entorno. O sea, tú puedes caminar por la calle, puedes ver a las personas, los vehículos, no chocáis con los postes, porque si todo fuera reflexión especular, sería como cuando, no sé, pues, alguien te hace una gracia, anda con un espejito, ve el sol y el reflejo del sol te lo apunta a los ojos. Todo lo veríamos así, no podríamos ver, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos claro? La ley de reflexión. Todo rayo que incide en una superficie lo hace con un ángulo con respecto a la normal, ángulo incidente, y se refleja, ¿no es cierto?, formando un ángulo con la normal, llamado ángulo de reflejado, ¿no es cierto? No, ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo de reflexión, e igual, el mismo ángulo. Pero acá te fijas, eso no se cumple acá, porque la superficie es irregular. Tenemos dos tipos de reflexión, la reflexión especular
y la difusa. La especular cuando la superficie es perfectamente lisa, pulimentada, como un espejo, vidrio, un metal pulimentado. En cambio, la difusa es irregular, como una tela, una madera. Vamos a ver la reflexión especular y la formación de imágenes en el espejo plano, que es el que tú conoces. Espero que tú lo conozcas. Todos los días lo usamos. Bueno, aquí tenemos una figura que, insisto, también va a aparecer en su guía, más chiquitita, por supuesto. Aquí tenemos un espejo que estoy afirmando aquí, mostrando. Aquí supuestamente tengo una vela. Se ve como una vela, ¿no es cierto? Hay un candelabro, una velita. Entonces, ¿qué características tiene esta imagen? Bueno, si yo la pongo aquí frente a este espejo, la distancia que está la vela con respecto al espejo, yo voy a ver la imagen como, ojo, como si estuviera detrás del espejo, a la misma distancia. Me explico, si estoy aquí a 1 metro frente al espejo, la imagen la voy a ver como, vuelvo a repetir, como, porque no es que esté detrás del espejo, por más que tú veáis detrás no vaya a ver nada, pero la imagen sí la vas a ver como si estuviera detrás. ¿Por qué la puedes ver y no está atrás? Porque es una imagen virtual, es decir, se ve como si estuviera detrás del espejo. Es como cuando tú en estos momentos, yo te estoy mostrando ahora todas estas cosas, estas imágenes, mi rostro, qué sé yo, y tú me ves en tu computador, en tu pantalla, es una imagen virtual. No puedo tomarla, no puedo sacarla, ¿no es cierto? Podría a lo mejor proyectarla, a lo mejor imprimirla, pero no la puedo sacar de ahí. Otra característica de esta imagen en el espejo plano es que en el plano vertical es derecha en el plano vertical. ¿Qué significa eso? Que en el ejemplo de la velita aquí, la llama se ve acá arriba, no se ve acá abajo. ¿Estamos claros? Si tú estás frente al espejo, tus patitas aquí abajito, estos zapatitos, se ven abajo, no se ven arriba, no se ve invertida. Entonces se ve derecha en el plano vertical. Pero ojo, en el plano horizontal, la imagen en el espejo plano se ve invertida. ¿Cómo lo puedes ver eso cuando tú te pones frente al espejo? Levanta la mano derecha y ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen levanta la mano izquierda. Y de hecho también sucede a veces con los mismos celulares, a veces están programados de una forma que no se ve la imagen derecha en el plano horizontal. Tú puedes ver a la persona que se peina generalmente para la derecha y lo ves que se peinó para la izquierda. A veces saca la foto, una selfie, y sale como al revés. Bueno, esas son las características, son básicamente 4 o 5 características de la imagen frente a un espejo plano. La repito. Son? ¿Ah? ¿Qué pasó, Paulina? No, nada, que mi hija me estaba hablando. Perdón. Ya. Entonces tengo al menos 5 características de la imagen en un espejo plano, de un objeto que se pone frente a un espejo plano. La primera es que es virtual, porque vamos a ver después que hay algunas imágenes que se llaman imágenes reales, que se forman como antes del espejo, pero no en el caso del espejo plano. Se ve como si estuviera detrás. La segunda es derecha en el plano vertical. La llama se ve arriba, ¿no es cierto? Y la base se ve abajo. Tercero es invertida en el plano horizontal, ¿ya? Lo que es izquierdo en el objeto es derecho en la imagen. Se ve como detrás del espejo a la misma distancia que está frente al espejo. Si aquí tengo 15 centímetros, acá tengo 15 centímetros. No se ve más cerca del espejo ni más alejado. A la misma distancia. Y lo último que podría nombrar que se ve del mismo tamaño. Es decir, la imagen de esta vela es de 20 centímetros, o sea, el objeto, la vela es de 20 centímetros. Bueno, la imagen se va a ver de 20 centímetros, ni más ni menos. No se ve más grande, ni se ve más chica, más pequeña. Bueno, veamos un poquito ahora, eso es con el espejo plano, no debería de haber mayor drama con el espejo plano. Donde podríamos tener un poquito de confusión es en el espejo curvo.
Un espejo curvo se forma a partir de una sección transversal de una esfera, como se observa en la figura. No sé si cuesta mucho encontrar una figura en 3 dimensiones que puedas Juan Garrido. Paulina. Paulina, ¿me escucha? Sí, profesor, lo voy a retirar. Si no están con interés, que salgan, ¿no? Hay 2 alumnos, Juan Garrido y el otro. Entonces, estaba hablando que un espejo curvo se forma de una sección de una esfera. Es como si tuvieras, por ejemplo, el gorrito que usa el Papa, o una fuente, una onda, una antena parabólica, ¿ya? Esa es la forma, es como una fuente. Tú cortas aquí una sección y esto es el espejo curvo. Bueno, de este espejo curvo, de ahí vamos a nombrar 2. Veamos los elementos principales. Los elementos principales. Los rayos de luz provienen en forma paralela sobre el espejo. Esta línea horizontal que se ve acá es llamado eje óptico. El eje óptico o eje principal es una línea imaginaria que pasa por el centro del espejo, uniendo el centro, el foco y el vértice. Bueno, ¿qué es lo que es el centro? Centro de curvatura. Es el centro de la esfera, en el fondo. Es el centro de la esfera, cuya curvatura coincide con la óptica paraxial, con la curvatura de una parábola. Su longitud es igual al radio. O sea, desde aquí hasta el vértice es igual al radio. El foco corresponde al foco de la parábola que se forma cuando yo corto esta sección, ¿ya? Y es igual al punto medio entre el centro y el vértice. Así que el foco justo al medio entre el centro y el vértice. Y el vértice es el lugar geométrico donde el eje óptico intersecta con el espejo, ¿ya? Esos son los elementos nada más de un espejo curvo. Cuando hablamos de espejo curvo, debemos distinguir el espejo cóncavo, que es el que nosotros vamos a ver con más detalle ahora, cuya superficie especular, es decir, el espejo está en la región interior, y está también el espejo convexo, que es el mismo espejo, pero el espejo o superficie especular está en el exterior, ¿ya? Si está en el interior se llama cóncavo, si está por el exterior se llama convexo. Es como cuando tú tomas una cuchara. La cuchara, la parte cóncava, ¿no es cierto? Hacia adentro, que tú te puedes ver en una cuchara de sopera grande, que sería como el espejo cóncavo. Si tú das vuelta a la cuchara, sería como el espejo convexo. Bueno, veamos entonces cómo se forman las imágenes. Formación de imagen de un objeto frente a un espejo cóncavo. Profesor, había un alumno que levantó la mano, no sé si tendrán dudas. Mira, es importante que anótenla, por favor, y al final yo voy a dar un tiempo razonable para responder las dudas. Una vez que termine, ya queda poquito, y al final yo respondo todas las dudas que tengan, ¿ya? Bueno, con respecto a la formación de la imagen en un objeto frente a un espejo cóncavo, vamos a imaginar que aquí tengo la cuchara, ¿no es cierto? El espejo cóncavo, ahí está la concavidad, ahí está el espejo. Y esta flechita roja que dice Y es el objeto. Bueno, dice que para poder determinar la ubicación y las características de la imagen
de este objeto, dónde va a quedar la imagen, porque si fuera plano, ya está clarito que queda como detrás del espejo, del mismo tamaño, a la misma distancia, es derecha en plano vertical, es invertida en el plano horizontal, pero cuando ya es curvo, cóncavo en este caso, cambia la imagen. Entonces deberíamos de conocer lo que se conoce como rayos notables o principales, que son tres, pero basta que yo trace dos de estos tres rayos para ubicar correctamente dónde queda la imagen. El primer rayo principal es el rayo paralelo, este que está aquí, desde aquí de la puntita de la flecha, ¿no es cierto?, del objeto, en forma paralela al eje óptico, este es el eje óptico. Rayo paralelo, todo rayo de luz que incide, significa rayo incidente, en la superficie de un espejo cóncavo en forma paralela al eje óptico, se refleja en el rayo reflejado pasando por el foco, por el punto focal, ¿ya? No sigue para allá, no sigue para arriba, se refleja pasando por el foco. Ese es el primer rayo principal, rayo paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. Lo dejamos ahí. El segundo, rayo focal. El rayo focal dice que todo rayo de luz que incide, rayo incidente, en la superficie del espejo cóncavo, pasando por el foco, este que estoy mostrando sería rayo focal, ¿ya? Rayo focal. Se refleja en forma paralela al eje óptico. Entonces, el rayo paralelo incide en forma paralela al eje óptico y pasa por el foco. El rayo focal pasa por el foco y se refleja en forma paralela. Bueno, este puntito, que era la punta de la flecha ahí del objeto, estaría ubicada ahí. Ahí. Entonces, ahí tengo la imagen. Ahí está en celeste. Entonces, ¿qué características tendría la imagen en este caso? Es de menor tamaño, ustedes se fijan, es más chiquitita, es invertida, en el plano vertical es invertida, es una imagen real, porque está fuera del espejo. Es decir, si la imagen fuera material yo la podría tomar, pero cuando no es material, a lo más yo la puedo atrapar con una pantalla. Yo podría poner aquí una hoja de cuaderno y aquí se vería la imagen de esta flecha. Si fuera, por ejemplo, la vela que teníamos en el espejo plano, aquí vería la velita invertida. La llama que estaría arriba la vería abajo. Y el tercer rayo central, que prácticamente no se usa, es el rayo que pasa por el centro. Un rayo que pasa por el centro de la curvatura. Llega al espejo y se refleja pasando por ahí mismo. Todo rayo de luz que incide, rayo incidente, en la superficie de un espejo cóncavo, pasando por el centro de curvatura, se refleja en la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso no aparece acá. No aparece porque no vale la pena poner otras rayas acá. Pasa por aquí y se lo refleja por aquí. De modo que sí va a coincidir con este puntito. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un objeto que está antes del centro, y vemos que la imagen es invertida y menor. Si el objeto lo pongo justo en el centro, voy a ver una imagen invertida, pero de igual tamaño, y quedaría de bajito. Ahí estaría el rayo paralelo, que pasa por el foco, el rayo focal, que se refleja en forma paralela, y ahí me quedaría la imagen de bajito. Entonces, es importante que cuando tú tengas que hacer este tipo de ejercicio, tú trazas los dos rayos. El rayo paralelo pasa por el foco, lo dejas ahí. Traza el rayo focal y que se refleja en forma paralela. Y donde chocan estos dos rayos, ahí está la imagen invertida. ¿Te fijas? Acá igual en el rayo, en un objeto que está más cerca del centro, está en el centro ahí,
rayo paralelo, pasa por el foco, el rayo focal, se refleja en forma paralela, y ahí donde chocan, ahí está la imagen. Entonces, para determinar la ubicación y características exactas de la imagen en un espejo cóncavo, dice que basta con saber trazar dos de estos tres rayos principales. No tomemos en cuenta el rayo central porque es un rayo que va a pasar por el centro y se refleja a sí mismo. No hay nada bueno ahí. Toma solamente los primeros. El primero el rayo paralelo y el rayo focal. Mira, acá tengo otro caso. El objeto está más cerca del espejo, está entre el centro y el foco. Hacemos lo mismo. Rayo paralelo se refleja pasando por el foco. Dejo ahí la raya. Rayo focal pasa por el foco y se refleja en forma paralela. Donde chocan los dos rayos, ahí está la imagen invertida. En este caso, ¿qué pasó con el tamaño? Creció. El tamaño de la imagen aquí es mayor que el objeto. Sigue siendo invertido, sigue siendo real, pero es mayor, de mayor tamaño. Si yo sigo acercando el objeto hacia el foco, aquí me voy a encontrar con una situación que la imagen se pierde. Se pierde la imagen, no puedo lograr ubicar la imagen porque no puedo encontrarlo a la intersección de los rayos reflejados. Es infinitamente grande. De la figura adyacente que hemos visto, como conclusión podemos afirmar lo siguiente, que si ubicamos el objeto Y antes del centro de curvatura, ¿qué significa antes del centro de curvatura? Ahí está antes del centro de curvatura. ¿Qué pasa con la imagen? Se dice que se genera una imagen real, la I', porque se ubica fuera del espejo. Esto quiere decir que se podría capturar con una pantalla. La imagen es invertida. Se ve invertida en el plano vertical. La imagen también es de menor tamaño que el objeto real. ¿Se fija? En el primer caso era de menor tamaño que el objeto real. La medida que voy acercando la imagen, acá dice la imagen va creciendo de tamaño en la medida que el objeto se acerca. Se acerca. Está con dos veces ahí, no es que yo me haya equivocado, se acerca al espejo cóncavo. En la medida que se va acercando al espejo cóncavo, en un punto la imagen se agranda infinitamente. Mira, tú lo puedes comprobar, vuelvo a repetir, con una cuchara pulimentada, bien limpiecita, no sé, tipo espejo. Tú la pones a una distancia de unos 20 centímetros, lo más probable es que tú veas tu rostro invertido, más chiquitito. Y lo vas acercando a la cuchara y el rostro se va agrandando, De repente hay un punto en que se pierde. No puedes ver el rostro, se pierde. Y si lo sigues acercando, de repente tú vas a ver tu rostro grande y derecho, como en este caso. ¿Te fijas? Si aquí tengo el objeto entre el foco y el vértice, el foco y el vértice, ahí está el objeto. Al trazar las paralela, ¿no es cierto?, que pasa por el foco, me quedo con hacia atrás, con lo que sigue de esta recta paralela, porque aquí se van a separar las dos. Entonces tengo que buscar dónde se juntan. Y después trazo la que pasa por el centro, y la trazo hacia arriba también, y ahí voy a ver un punto que se juntan. Ahí estaría ubicada la cabeza de flecha. Entonces, en este caso, la imagen queda como detrás del espejo. O sea, pasó de una imagen real a una imagen virtual y de mayor tamaño. Eso es lo que va a pasar cuando tú hagas eso que te digo yo, jugar un poquito con una cuchara o algo que tenga una concavidad pulida, especularmente. Así que la imagen pasa a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto real. Eso es todo lo que quiero que hoy día quede en sus mentes. Yo sé que ustedes pueden seguir
Mira, aquí hay dos tipos de alumnos. Aquí el alumno que quiere aprender y que trata de hacer su máximo esfuerzo, y aquel alumno que no quiere aprender, que quiere copiarnos. De hecho, he tenido unas copias tan burdas en las entregas anteriores que hay alumnos que ni siquiera le cambian el nombre. La evaluación la hizo, no sé, pues, Juan Pérez, y la envió don José, y José me la envía con Juan Pérez, no Merck. Qué tanta cuestión. Entonces, ese alumno no está interesado, pues no quiere, no está ni ahí. Entonces, hoy día tiene que quedar claro, ¿qué es la ley de reflexión? La ley de reflexión es que todo rayo incidente en una superficie plana forma un ángulo de incidencia, se refleja formando un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Esa es toda la ley de reflexión. Va a estar en su apunte. Hay dos tipos de reflexión según la superficie. Reflexión especular, cuando la superficie es lisa, polimentada, como un metal, un vidrio, aguas quietas, un espejo. Entonces ahí los rayos que inciden se reflejan de la misma forma. Si inciden en forma paralela, se reflejan en forma paralela. Por eso que en un lago yo puedo ver la imagen de lo que se refleje en ese lago. En cambio, en la reflexión difusa no es así. Los rayos paralelos se reflejan en todas direcciones. Entonces, por ejemplo, no creo que haya alguien que se quiera ver cómo está peinado y se pone frente a la pared de madera, por ejemplo. Porque la pared de madera, a lo más se insinúa parte de lo que es la persona, pero no se refleja en forma especular. Es una reflexión difusa. Y eso pasa en todas las superficies que son irregulares. Madera, paño, tela, cortina. ¿Ya? Y gracias a eso nosotros podemos ver nuestro entorno, porque si todo fuera reflexión especular, andaríamos ciegos. Lo siguiente que vimos, la imagen en el espejo plano. Si pongo un objeto frente a un espejo plano, el objeto se refleja, ¿no es cierto?, con una imagen virtual, como si estuviera detrás del espejo. Del mismo tamaño, se ve a la misma distancia, como detrás del espejo. Si aquí yo estoy a 5 centímetros, se ve como a 5 centímetros, se ve derecha en el plano vertical, pero se ve invertida en el plano horizontal. Así que en el espejo plano no debería haber mucha confusión, porque todos conocemos un espejo plano y todos nos vemos ahí. El problema es que nos vemos invertidos en el plano horizontal. Por eso que cuando, por ejemplo, yo me veo un poco para la izquierda, me veo en el espejo, y el espejo, la imagen se ve como peinándose para la derecha. Entonces la imagen que tú tengas de tu cara no es la misma imagen que los demás vemos de ti. Cuidado con eso. Y en un espejo curvo. ¿Cómo se forma un espejo curvo? A través de una esfera, una pelota. Imagínate una pelota de básquetbol. Le cortamos una sección transversal aquí. Cortamos una sección transversal. Queda como un gorrito que usan los curas, el papa. Y lo que está dentro, si adentro está el espejo, se llamará espejo cóncavo. Si afuera está la superficie polimentada, se llamará espejo convexo. Entonces acá tenemos el eje óptico, el centro, que es el centro de la esfera, el vértice, que es la intersección entre el eje óptico y el espejo, y el foco, que está entre el centro y el vértice, está en el punto medio. Bueno, en el espejo cóncavo hemos visto cómo se genera la imagen en un espejo cóncavo. Y de estos tres rayos principales son los primeros dos que debo de conocer bien, el rayo paralelo y el rayo focal. El rayo paralelo es el rayo que incide en el espejo cóncavo de forma paralela al eje óptico. Entonces, hasta donde llega, lo dejo hasta ahí, y de ahí tiro una línea pasando por el foco, lo dejo ahí. Después ubico el rayo focal, que es el rayo que pasa por el foco, llega al lente, al espejo, perdón, y se refleja en forma paralela. Donde chocan los dos rayos reflejados, ahí está la imagen, ahí debo dibujarla. No basta que yo deje los dos rayos, debo dibujar la imagen, ¿ya? Y esa imagen es invertida en este caso, porque el objeto lo tengo antes del centro,
es de menor tamaño y es real. Real porque se forma antes del espejo. Si se formara después del espejo, detrás, como detrás, sería virtual. Y en la medida que el objeto lo acerco, ¿te fijas? La imagen sigue siendo invertida, sigue siendo real, pero va agrandando, en este caso del mismo tamaño que el objeto. Si sigo acercando el objeto al espejo, te fijas, aquí lo tengo entre el centro y el foco, la imagen sigue siendo real, sigue siendo invertida, pero en este caso sigue agrandándose, es más grande. Hay un punto donde se pierde la imagen, y si sigo poniendo ahora el objeto entre el foco y el vértice, la imagen pasa a virtual, más grande y derecha. Entonces, cuando ustedes reciban la guía, chiquillos, yo voy a hacer consultas teóricas ahí. Hay algunas preguntas que son con verdadero y falso. Hay 2 preguntas con respuesta breve. Cada pregunta de verdadero y falso. Trata de pensarla bien antes de responderla. No te estoy pidiendo que justifiques la falsa, pero tú me dirás, la voy a copiar porque es más fácil copiarla. Entonces voy a esperar que alguien la haga. No, pues no, la idea es que tú te creas el cuento, tú puedes hacerlo mejor. Y a veces ha sucedido que por copiar se sacan mala nota y te das cuenta de, pucha, yo hubiera puesto esta hora por copiarle y dejé este error. Hay 2 preguntas con respuesta breve que son de 3 puntos cada una, y voy a preguntar 2 casos. Hay uno que es el caso A y el caso C. Caso A y el caso C. Entonces tú en tu cuaderno vas a anotar la figura, trazas con regla y lápiz los rayos, ubicas la imagen, le sacas la foto y la adicionas a la evaluación. Eso es todo, chiquillos. Ahora queda abierta la oportunidad para preguntas, dudas, consultas. ¿No hay ninguna duda? ¿Quedó todo claro? Paulina. Sí, profesor, por lo visto nadie va a hablar. En el chat tampoco han preguntado nada. En todo caso, chiquillos, todo lo que les expliqué ahora con la imagen más grande está en la guía que ustedes van a recibir o ya recibieron. No sé si ya se la enviaron ya. Entonces Sí, ya se pueden envió trabajar. ya. Estamos a miércoles de aquí a estos días, ya pueden enviar sin problema. Ya pues, jóvenes, no hay ninguna consulta. Si no hay ninguna consulta, nos veríamos en la próxima oportunidad. ¿Hasta cuándo hay plazo? Preguntan. Yo tengo entendido que la nueva normativa incluye 5 días corridos, no 5 días hábiles. Estamos a miércoles, entonces ni el jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes se vence el plazo. Después de eso, no se acepta ninguna guía fuera de plazo. Queda NCR el alumno, ¿ya? Yo no que tú me la envíes, yo voy a aceptar hasta el lunes a las 20 horas, una cosa así, más que prudente. Después del lunes a las 8 de la noche, aunque tú me envíes, yo no te voy a revisar. Va a quedar NCR. ¿Ya? Son 5 días hábiles. Además que al 5.º día yo voy a enviar la solución. Entonces hay algunos, y han pasado hartos casos de alumnos que esperan la solución en la página de YouTube y después la copian. Y la copian textual y salen pillados al tiro, porque yo pongo unas palabras que yo sé nomás. Las ponen textuales. La verdadera y falsa, la alternativa, la respuesta. Y ahí salen pillados. Su copia textual de la solución subida a la página de YouTube. Así que son 5 días, chiquillos. Si tú puedes hoy día, excelente. Si no, mañana, sábado, domingo, lunes, hasta el lunes a las 20 horas. Son 5 días corridos. Y ahí yo voy a subir la solución y de ahí ya no hay más, no se van a aceptar más guías. Eso. ¿Otra pregunta?
No, Montserrat, no se baja la nota. Por eso el profesor dice que son 5 días que tú puedes enviar la guía. Ya, chiquillos, un gusto, entonces, a leer con calma, lean de nuevo la guía, como siempre, son 3 páginas, las 2 primeras son la información que le acabo de entregar con más detalle, léanla con cuidado, se necesita harta comprensión, eso es lo que muchos de ustedes no tienen, porque no están acostumbrados a leer comprensivamente. Y después responden en la tercera página. Me envían solamente la tercera página, no es necesario que envíen las 3. Y la última actividad, a lo mejor tienen que hacerla en su cuaderno para tirar las líneas con regla, ¿no es cierto? Ver dónde está la imagen y la dejan como una fotito ahí. Si no hay más, me despido, chiquillos, que tengan un buen día. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva, que les haya servido, que se haya entendido. Ya, Paulina. Ya.